Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente después de un largo periodo al podcast El Dilema Paranormal. Les habla Marcial, compañía de Cristóbal. ¿Cómo estáis, Cristóbal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal todos? Sí, no hemos perdido un tiempo, estamos de vuelta, recargados para hacer otro programa más. No sé qué tan recargados en la realidad, pero bastante, diría yo. Es Tenemos, para tenemos buen la material. tele, es para la tele, Esto es para el show. El show tiene que claro, continuar, lo tiene que dijo. continuar. Hay que continuar precisamente. Bueno, chiquillos, contarles un poco, no estuvimos de vacaciones, no tuvimos ninguna vacaciones. Yo tuve problemas personales nuevamente, los cuales desgraciadamente perdí un familiar y eso generó una delay completo de un mes prácticamente de nuestro podcast, de nuestro querido podcast y de un programa, un tema en específico que hemos querido hablar desde hace tanto tiempo y que hemos hecho ya dos programas saltándonos ese tema que ya teníamos que volver entregando lo que les debíamos, obviamente. Que, bueno, para mí es un tema bastante, ¿cómo decirlo? Global, ¿será la palabra? Sí, yo creo que es como un tema como común que se puede abordar de distintos puntos de vista, desde distintas culturas, eh, y es bastante interesante de tratar porque yo creo que más de alguna de las personas que nos va a estar escuchando alguna vez se topó con lo que vamos a hablar, tiene su propia historia acerca de lo que vamos a hablar y me parece que eso es como bien relevante, e interesante. Por supuesto. Sin más preámbulos, partamos. Mito y leyenda, chiquillos. Ese es el programa del día de hoy. ¿Qué les podemos decir de mito y leyenda? El Cristóbal le va a decir un par de cosas, yo le voy a decir un par de cosas, pero todos sabemos que son relatos. Relatos que pasan de generación en generación. Eh, Algunos se mezclan, otros se van ahí, van tomando diferentes aristas. Unos tienen una historia, otros tienen otra historia, etcétera. Y Sí, más de algunos hemos tenido en común, por supuesto. Y ahora, de todas maneras, lo que nosotros queremos hablar es, porque lo decimos global, porque principalmente no nos queremos enfocar solamente en Chile. Nos queremos enfocar en el mundo completo, en todo lo que hay más o menos alrededor. Bueno, de todas maneras, este es el capítulo para que mi querido amigo Cristóbal, quien es podríamos decir que eres historiador, ¿o no? sí, Sí, técnicamente lo soy. Nunca he técnicamente lo hecho un libro es. de historia, pero mi título dice que lo soy. Por supuesto, este es un programa para que mi querido amigo historiador Cristóbal se luzca prácticamente con toda la materia que hay, porque de estas mitos y leyendas hay miles. Y Sí, em, bueno, yo creo que partamos con la definición como Wikipedia de esto, partamos porque con claro, Wikipedia. hablamos de mitos y leyendas, pero hay diferencia entre los mitos y leyendas que son igual súper relevantes y sustanciosos para lo que vamos a hablar. Por Claro. ejemplo, Ujú. estamos hablando de qué es un mito. Lo que dice Wikipedia, claramente. Dice que un mito es una narración, perdón, maravillosa situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes divinos o heroicos. O sea, si nos trasladamos, no sé, a Grecia y todos los dioses, los semidioses y todas estas historias que se hablaban en base a ello, hablamos de mitos. Ya. Y cuando hablamos de una leyenda, hablamos de una narración popular. Y yo cacho que ahí está el tema principal de lo que vamos a hablar hoy, que cuenta un hecho real o fabuloso y que va siendo adornado por elementos del folclore y que obviamente tiene su principal origen en la transmisión oral, es decir, de persona a persona. Yo cacho que lo que vamos a hablar hoy se asemeja o está mucho más cercano a las leyendas que a los mitos. Yo creo que sí. Entonces, ¿qué opináis? Yo creo que sí. La realidad de las cosas, igual hay mitos. Igual hay mitos de diferentes índoles. Sobre todo en la parte chilena y, cómo no mencionarlo, el sur chileno. Pero también, claro, de lo que vamos a hablar principalmente hoy en día son más que nada de leyendas, leyendas que trascienden generaciones y que se van contando de una u otra manera y se van transformando en, puta, hasta hitos de Hollywood. Claro, ¿Para qué estamos con weas? Hasta películas hay de cada una de las cosas. porque el punto de transmisión de persona a persona, de cultura a cultura en el folclore, de alguna manera va haciendo que ciertas historias
vayan recorriendo el mundo, Latinoamérica, y vayan adoptando su propia identidad, por así decirlo. Claro. Tengamos mitos que están a lo largo de toda Latinoamérica, pero se ven de distintas maneras, que es lo que vamos a ir revisando en los ejemplos que vamos a dar. Pero también nos vamos a centrar en estos mitos que son propios también de Chile. Estos, como podríamos decirle, mitos urbanos tal vez, que son súper interesantes porque hay varios que todo el mundo conoce y también hay algunas historias por ahí que vamos a contar acerca de, de experiencias de gente que vivió ciertos mitos en la realidad. Claro. Y que en cierto de barrio en barrio va de repente hasta cambiando un poquito la forma. Claro. La forma en la que se cuenta. Tenemos un mito de nuestro barrio que no sé, a lo mejor a mucha gente le va a hacer sentido, que igual es súper raro. Es raro, es rarísimo. Pero que, aunque nosotros queramos decir, ya, esto es un mito, es una historia que se teje en cierta persona, hemos tenido resultados con la cuestión, pues, ¿sí? Pero lo tenemos bien un poquito al final, esa historia. Yo creo que lo vamos a mencionar brevemente porque no hay mucho que mencionar en la realidad. Claro. Pero hay otros que sí, que tienen harta historia. Partamos entonces, pues hablemos sobre los más comunes tal vez. Hablemos de la más común. Hablemos de la que todos están pensando en estos momentos cuando habláis de mito y leyenda, weón. Y habláis de estos mitos urbanos y todo el asunto que trascienden incluso de manera territorial y son globales y todo el asunto. Todos piensan en esta persona, todos. La Llorona. La Llorona. Yo creo honestamente que La Llorona debe ser el más popular de todos a nivel mundial. No sé a nivel europeo, pero yo sé de que trasciende incluso hasta México, bueno, así como y no incluso Norteamérica. Ya. Yo creo que todos alguna vez cuando éramos chicos hablamos de esta cuestión cuando nos reuníamos y era como que nuestra generación, por lo menos, los que somos un poquito mayores de 30, claro, o los que andan en los 30, que eran un poco traumados con La Llorona cuando eran chicos, porque era muy común que se hablara acerca de este mito, que bueno, para explicarlo yo creo que todo el mundo lo conoce, pero brevemente para explicarlo, habla de esta mujer que es un alma en pena y que busca a su hijo y que tiene obviamente la característica particular de que siempre está llorando. Qué raro con el nombre. Claro, es súper acotado en la realidad. Que sufre y que busca a los niños. Y que cuando nosotros éramos chicos, le agregaban una parte, que era que si la escuchabais, te iba a llevar. Claro, como el hombre del saco. El viejo como el viejo el saco, claro. Que son personajes que son como para asustar a los niños en la realidad. Sí, pues yo creo que son como todos estos los papás o los adultos en su época, porque igual nuestra generación éramos un poquito más ingenuos que los de ahora. Claro. Y nos creíamos estas weas, pues, y andábamos siempre un poco asustados de todos estos mitos. Y La Llorona era uno de esos que yo siempre recuerdo que te decían que si te dormías muy tarde, La Llorona la iba a escuchar y te iba a llevar. Es como lo que conversábamos anteriormente en el capítulo de la hora muerta, que uno llegaba como medio urgido a las 3 de la mañana, así que estáis pensando en esa cuestión, ¿no? Yo creo que es más o menos el mismo efecto. Ahora, los viejos lo ocupaban para que uno se durmiera temprano y dejara de huevear. Claro. Ahora igual tiene su trasfondo, y tiene su más historia inventada en la realidad de todo el asunto. Es imposible determinar si es que la leyenda o mito de La Llorona es real. ¿Por qué? Es el digámosle mito en este caso. Sí. Es el mito más falseado que vais a encontrar en todas las redes sociales. Bueno, miren, hagan el ejercicio. Yo los invito a todos los que están escuchando en estos momentos que hagan el ejercicio. Entren a ver evidencias sobre La Llorona en YouTube, bueno, y van a encontrar por lo menos 15 videos distintos en partes distintas, pero con la misma grabación culiada, con la misma llanto culiado. Claro. Exactamente el mismo, weón.
Y en que la se llevó media. hasta Hollywood a hacer una película de La Llorona. Sí, sí, yo desgraciadamente no la he visto, creo No, que... no, que no me interesa verla tampoco. No, es como... A mí es como... Puta, no sé, es como esas películas de muñecos culiados que del ventríloco que cobran vida, que la única weá que hacen es matar gente y los weones gritan y es como no... Claro, la película gringa que gritan mucho y te asustan. Claro, Pero en claro. realidad yo creo que no la he visto, pero me imagino que tiene obviamente un trasfondo muy gringo en todo esto y que no tiene mucho que ver con lo que nosotros conocemos de La Llorona. No, por supuesto. Y por supuesto que él o la protagonista tiene que salir adelante y todo el asunto y el mito continúa. ¿verdad? Claro. Mire, sacamos el argumento de la Llorona de la película, weón, en ¿cuánto? 2 minutos. Pero ya, hablemos un poco de dónde viene este mito. Y la verdad es que es súper, súper, súper antiguo. Y tiene que, o sea, tenemos que remontarnos a la América precolombina. Eso ya hace varios años, varios siglos. Ujú. Y sobre todo en México. De este mito, yo creo, y por lo que he investigado y investigamos para hacer este programa, es un mito que parte en México. Pues. Es como Claro. bien mexicanote con sus cosas. Y que habla acerca de ciertas diosas prehispánicas de los indígenas mexicanos. em, que tenían como esta relación acerca de el sufrimiento, la pena, pero también tenían que ver con la mujer y tenían que ver con la protección de cierta forma de la mujer. Eran diosas que en estos momentos no me acuerdo el nombre, pero de seguro deben tener unos nombres impronunciables, Sí, pues, bueno. pero que tomaban estas diosas prehispánicas. eh, y de ahí comienza el mito, pues. Comienza a tejerse y a darle vida a esta historia de la mujer, alma en pena que busca y que llora a su hijo. Obviamente, como en esa época era súper fácil, o sea, no era fácil, pero era posible que esos mitos se fueran trasladando a Latinoamérica. Es Ujú. un mito que atravesó toda Latinoamérica hasta llegar hasta lo más al sur, que es Chile. Y también se pasó hacia Norteamérica, bueno, México, Norteamérica, pero hasta Estados Unidos, donde también ciertos inmigrantes mexicanos lo llevaron hacia allá. Es un... Es una migración prácticamente, es todo un Claro, traslado del mito y como cada, bueno, desconozco cómo se llama el efecto, pero como cada mensaje que se transmite de persona en persona se va disgregando, se va un poquito distorsionando y finalmente terminamos con un mito o una leyenda de la Llorona ahí en un lado que dice una cosa, más arriba dice otra, etcétera. Pero es bueno sí, porque saberlo, es bueno saberlo. es la base del, claro, lo que veíamos al inicio es como la base del mito, pues, es ir en la tradición oral, cada persona que le cuenta la historia a otro le agrega de su parte también y se va construyendo otro mito finalmente, que es el que va llegando hasta distintos lugares. Y se Finalmente, conoce, finalmente termina siendo la leyenda que es hoy en día. claro. Y bueno, yo creo que nunca nosotros escuchamos alguna vez a La Llorona, pero todos cuando chicos decíamos haberla escuchado. Sí, Bueno, por supuesto. era como bien común entre los cabros chicos de esa época. Éramos bien hueones. Sí. ¿Para qué estamos con hueas? Igual me gusta mucho y creo que en algún momento lo voy a tirar como idea, a ver si es que alguien lo sigue. Podríamos hacer un programa de todo lo que es la cultura de la muerte y de lo paranormal de México, que creo que es bastante rico, weón, Sí, los mexicanos tienen una parada bien importante con la muerte, eso sí, en el Día de Muertos, sí. que Ahí es un, su un- un Halloween, día, un día en el podcast vamos a colocar la película Coco, weón, y vamos a hablar de claro, toda la wea que pasa ahí. y vamos a llorar. Y vamos a llorar. Definitivamente. Ya, La Llorona. Súper bien. Vamos al siguiente, que este sí que es chileno, weón. Es chileno, pero tiene como una pinta. Es como una. Tiene como una especie de influencia, ¿no? Claro, el Caleuche, que es como nuestro gran mito eh, chileno del sur, Chiloé sobre todo, eh, que es de alguna manera también un ejemplo de la tradición oral, de la transmisión de persona en persona, eh, y que tiene trasfondos que yo la verdad es la primera vez que lo escucho, pero me parece súper congruente la historia en base a esto.
Vamos Ya. por partes. Pues que hablamos del Caleuche, hablamos de este barco fantasma que aparece en las costas de Chiloé y que se lleva a los marinos, los sube al barco y estos marinos se pierden. Es como bien simplificar la historia, pero eso se trata supuestamente el Caleuche. Y Claro. que obviamente si uno va a Chiloé, mucha gente va a decir que vio el Caleuche, mucha gente te va a decir, mi marido se fue en el Caleuche, se lo llevó el Caleuche, Claro. eh, y que al final como muchas de las leyendas es para justificar ciertas cosas, como que el marido fue a comprar cigarro y no volvió, entonces se lo llevó el Caleuche. O un marino se ahogó, se cayó y se Claro. ahogó. Claro. Y finalmente nace esta historia del Caleuche que es transversal, obviamente, es parte del sur de Chile, pero todos la conocen. Pues, Mm. todo en el colegio, es la más estudiada de alguna manera cuando hablamos de los mitos chilotes. Y todo el mundo, yo creo que busca en algún momento el Caleuche. Claro. ¿Qué se puede decir del Caleuche de lo paranormal? Yo recuerdo que estudiamos juntos cuando íbamos a la básica los dos, tú y yo, sobre los mitos y leyendas. Bueno, vamos a mencionar un poco los mitos y leyendas así como de Chiloé, que son varios, el tuetué, el cuero, el caleuche, etcétera. El caleuche siempre me llamó la atención porque el relato que nos hizo cierto candidato a concejal, eh, que es un profesor del colegio donde vamos, que el cual no vamos a mencionar, Era darle sujeto. claro, para no darle no darle crédito, era que las personas que eran raptadas de manera fantasmal, espiritual, al barco, sufrían deformaciones en su cuerpo. Se les doblaban las piernas hacia atrás al punto de ser prácticamente quebradas para quedar muy cerca de la espalda y se les reemplazaba con un palo. Se les daban vueltas los brazos, se les quitaba un ojo, un montón de cuestiones. Y de hecho yo recuerdo que justo, como desgraciadamente nos tocaban todas las clases con este compadre, nos hizo dibujar como nosotros nos imaginábamos más o menos el Caleuche. Y yo, la perfección en dibujo, dibujé un dibujo de mierda, que como si esto era un compadre que tenía las piernas dobladas y todo el asunto, weón, y bueno, anotación negativa de una. Yo, la verdad, no tengo tantos recuerdos de esa época. Yo me acuerdo de esa Me weá. acuerdo del tipo en cuestión, pero yo me acuerdo que en el colegio, bueno, esto se ha transformado igual en una leyenda de colegio que también se ha ido como simplificando para que Mm, los niños no la vean tan fea, por así decirlo. Eh, Porque igual la historia del Caleuche es terrorífica, po. claro. Es como este barco que aparece así de entre la niebla y que todos los que van arriba son fantasmas y que están obviamente como fantasmas, muertos de alguna Condenados para manera, siempre a claro, navegar. y que se raptan gente que está en las costas, o raptan a los pescadores que salen a esa hora. Y claro, muchos pescadores tienen miedo en Chiloé de encontrarse en algún momento con el Mm, Caleuche, po. claro. Entonces, nosotros lo vemos en el colegio como bien simplificado, bien una historia como de Walt Disney, pero en verdad la leyenda en ese sector es potente, po. Sí, yo estuve en Chiloé, en Castro, y es bien fuerte ver en las orillas donde por lo general entran algunos botes, de repente uno que otro barco porque no se ve absolutamente nada y a veces hay una bruma, weón, que no deja ver absolutamente nada, por lo cual hay que estar ahí. Hay que estar ahí, hay que conversar con con los locales para de verdad sentir en la leyenda del Caleuche un poquito más viva de lo que nosotros lo estamos contando. Sí, Chiquillos, visiten Chiloé. yo estuve como media hora nomás en Chiloé, era de día, Mm, solamente fui a comer y no vi nada más. Pero bueno, en base a lo que hemos hablado entonces de que todas estas leyendas se construyen en base a ciertos relatos que uno le va agregando cosas, hay dos historias que pueden ser como el origen de esta leyenda, de este mito del Caleuche. Una es la leyenda del holandés errante, que es un barco fantasma también, o europeo, es una leyenda europea, ujú, que habla también de este barco que no pudo volver a puerto y que obviamente está condenado a vagar por los océanos y tiene una presencia súper
parecía a la del Caleuche, pero que cumple como la misma función de vagar por el mar y con que están los muertos arriba y que se llevan a la gente, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo podríamos haber relacionado la historia del holandés errante con Chiloé? Si estamos, digamos, en una leyenda europea, es principalmente por la presencia de piratas holandeses que llegaron a Chiloé. Eh, Durante cierta época era muy común digamos que los piratas holandeses surcaran los mares de territorio actual chileno, Isla de Pascua, Chiloé, y por ahí pudo haber entrado también esa leyenda y que se haya chilenizado de alguna manera en Chiloé, que el holandés errante se haya transformado en el Caleuche. Es muy probable. Y por otro lado, tenemos una que también a mí me causó harta sorpresa porque no me lo había imaginado. Se habla, o no se habla, es un momento en el cual durante cierta época de la colonia y de la conquista española se esclavizaba gente de Latinoamérica Ya. y desde otros sectores. Entonces, se habla acerca de que el origen de la leyenda del Caleuche puede ser en un barco de esclavista. Un barco que atraía a los marinos con de alguna manera, una imagen agradable o más bien una imagen sorprendente para ellos. Con música, con comida, y que estas personas se subían al barco y el barco se los llevaba como esclavos y obviamente nunca más volvían. Y después, obviamente, en Chiloé se tejía la idea de este barco que se llevaba a la gente y que nunca más volvía a aparecer. Claro. Tiene harto sentido. Tiene harto sentido la explicación. Ojalá que permanezca siendo, para mí, a método personal, que ojalá que permanezca siendo una leyenda chilenizada. Más que la explicación lógica, que tiene mucha lógica en la realidad. Claro. Porque pensar en el Caleuche, en un barco fantasma, es desde el punto de vista paranormal, es igual bacán. Es igual tener ese tipo de cultura, ese tipo de folclore. Sí, yo creo que por ahí va la palabra, es folclore. Uh-huh. Los mitos son parte del folclore de un territorio, de alguna manera lo que explica ciertos comportamientos, cierta cultura de los lugares, y que obviamente por más que uno trate de encontrarle la lógica a todo esto, que obviamente, como te digo, es bastante lógico que pudo haber sido también un barco esclavista que se llevaba a la gente y como no aparecían más, después se comenzaba a tejer la idea del Caleuche, que también es súper interesante en el hecho de que un hecho real tú le vas poniendo de alguna manera varias aristas, varias capas y lo vas transformando en esta historia que hasta el día de hoy se cuenta y que pasa a ser parte incluso del currículum escolar. Claro. Mira, qué bacán qué bacán el sur de Chile. Me gusta mucho el sur de Chile. Tiene sí, me gustaría ir en algún momento otra vez. Tenemos que ir en algún momento. Vamos a mencionar algo más del siguiente capítulo que vamos a hacer, que está muy relacionado con el sur de Chile. ¿Ah? Ahí vamos a grabar un capítulo de Chiloé. No necesariamente. No necesariamente. no tenemos plata. Aparte, y estamos en pandemia. Pero lo voy a mencionar al final del capítulo. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? O sea, tenemos miles de weas en la realidad. Pero no podemos contarlas todas en un programa tan que queremos que sea preciso. Yo creo que variamos como a leyendas o mitos, perdón, que son como ya más urbanos de Chile. Obviamente el Caleuche es chileno, pero ya hemos contado que tiene como una trascendencia poco foránea también. Pero mitos que se hayan tejido urbanos, que mucha gente haya dicho que existen porque lo vivieron, y yo creo que hay uno en específico que es bien santiaguino, aunque la idea de esta también puede ser foránea, pero es la rubia de Kennedy. Ya. No sé si has escuchado alguna vez acerca de la historia de la rubia de Kennedy. Pero por supuesto que... Hizo una serie incluso acerca de la rubia de Kennedy. No, sí lo he escuchado, pero no conozco al 100% la historia. Así que lúzcase. Bueno, la rubia de Kennedy es una leyenda, un mito, que se comienza a hablar en Chile desde fines de los años 70, comienzo de los años 80. Es decir, plena dictadura. En donde mucha gente que transitaba por la avenida Kennedy, sobre todo taxistas y autos particulares, hablaban acerca de esta mujer rubia
que los hacía parar, se subía, les decía dónde iba y a los pocos cuadras esta persona desaparecía. Era como un fantasma que se desvanecía en los autos y que no había explicación. Y hasta Ya. ahí es como la típica mito urbano acerca de que a esta persona le pudo haber pasado, a mi amigo del amigo le pasó, pero que en Chile, o particularmente esta, cuenta con, digamos, pruebas. Mucha gente fue a las comisarías a relatar el hecho. De hecho, en las comisarías hay o debió quedar constancia de las constancias, valga la redundancia, que la gente que se le aparecía la rubia de Kennedy la relataban, ¿cachai? Aunque también detrás de todo esto puede haber también un voladero de luces. La dictadura militar era bien buena para los voladeros de luces e Sí, es inventar verdad. ciertas cosas, como el que veía a la Virgen, no sé si hay escuchado Mm. esa historia, Sí, eh, que era más, digamos, más chanta que porque era un voladero de luces de parte de la dictadura. claro. Pero la rubia Kennedy se fue transformando en este mito urbano en donde mucha gente incluso pasaba por la avenida Kennedy para ver si se subía a su auto. Qué, qué difícil el poder intentar determinar algo así en un periodo tan oscuro como la dictadura, cuando sabemos que mucha de la información que está o podría estar por ahí entre medio de quizás, no sé, la Biblioteca Nacional o el registro de carabineros o de los milicos, eh, podría ser realmente real o no, podría haber sido otra cosa o no. Es difícil. Sí, pues hay muchas, digamos, las comunicaciones por parte de la dictadura militar en Chile solían incluir este tipo de hechos como voladero de luces, como dijeron antes, Claro. para desviar la atención, pues. Sí. Pero no quita que mucha gente fue a las comisarías finalmente a relatar el hecho y existe constancia de aquello. Ahora bien, Si hay algún taxista escuchándonos, por favor claro, que nos aclare. pasó Si es por que... Avenida Kennedy, pero... Y aquí lo quería enganchar con otra historia parecida que no sé si tú la querís contar. Sí quiero, sí quiero contarla. Voy a partir diciéndolo porque quiero que esto sea en honor a mi papá. Mi papá falleció hace poco y él era un chofer, una persona súper dedicada a su trabajo que tuvo que trabajar desde muy chico y lo único que logró aprender a hacer para poder ayudar a su familia y es crear la nuestra y darnos todo lo que nos dio fue trabajar como chofer. Él partió siendo auxiliar y siempre trabajó para el norte. Es un poquito difícil hablar de esto, pero voy a tratar de relatarlo de la mejor forma posible, tal como él lo decía. Tenemos dos historias de él, en la realidad. La primera es cuando él era bien joven, no manejaba todavía, y trabajaba para Chilebus, en el terminal que estaba anteriormente en Alameda con los Héroes. Salen hacia Arica con 15 pasajeros. Y tienen pasajeros que son los pasajeros del terminal y tienen los que se llaman los conejos, antiguamente llamados. ¿Qué eran los conejos? Eran personas que se subían en diferentes paraderos y pagaban el pasaje con un boleto especial, específico, para poder llegar a un destino de repente entre medio, etcétera. Lo hacen parar cerca de San Felipe. Una persona con un chaquetón y un sombrero que tenía una apariencia extraña, pero finalmente es un conejo, es un pasajero que tiene que recoger. Les pregunta si van a Arica y mi papá le dice que sí. Entonces el caballero se sube, le paga el pasaje, mi papá corta el boleto y el caballero se va hasta atrás. Como tenían que hacer diferentes paradas, no recuerdo bien las ciudades en estos momentos, siempre habían inspectores y en cierta forma en esos años no se utilizaba tanto el baño o evitaban de alguna forma que se fuera que fuera siendo usado para que no quedara tan sucio. El baño quedaba cerrado en la parte de atrás, por lo cual
la ventana y todo el asunto estaban completamente cerrados. Se va este caballero para atrás. Mi papá pasó varias veces contando a todos los pasajeros. 15 pasajeros, un conejo. 15 pasajeros, un conejo. Todo súper bien. Llegan a un terminal y se sube un inspector. Le pide la planilla a mi papá. Le pide los boletos a mi papá. Y se pone a revisar. Y llega de vuelta y le dice: oye, weón, te falta un pasajero. Y mi papá: no falta ningún pasajero. Te falta un pasajero, pues, weón. El conejo no está. Tenía cortado un conejo aquí, no está, no está el pasajero. Hicimos bajar a todas las personas del bus. El bus no paró de ninguna forma hasta donde llegara, desde que le pararon a esta persona hasta poder llegar al destino donde estaba este inspector. Hicieron bajar a todas las personas del bus y a la persona no la encontraron. Mi papá se quedó con el dinero y se quedó con el boleto cortado de un conejo de una persona que desapareció completamente. Esa es una de las historias que más nos repitió mi papá en sus viajes a Arica. Sí, esa es una de las historias. Para contextualizar un poco, esta historia la escuchamos varias veces. Muchas. Y muchas veces, y de hecho son muchas, pero vamos a contar un par nomás porque de hecho son varias. Y la solía contar tu viejo cuando estábamos en tu casa en un asado y de repente empezamos a conversar y tu viejo empezaba a contar todas las historias de cuando él era chofer y viajaba para el norte. Y a mí siempre me quedó la idea de que todas estas cosas siempre pasaban para el norte, como que del norte uno se olvida, pero es bien cuático. Y si uno conversa con gente que suele viajar por el desierto, para el norte, siempre cuenta estas cosas que son bien cuáticas, sobre todo las animitas que hay en el camino, que hay muchas. Los viajes de noche, yo me acuerdo que tu viejo hablaba de que cuando iban hacia, no me acuerdo, Arica puede ser, Calama, sí, no recuerdo, que muy de noche transitaban por ahí y se veía como antorchas en el camino y me acuerdo que él decía que él estaba comenzando, entonces le preguntaba como ingenuamente al chofer: oiga, ¿y qué onda? ¿Por qué la gente hace fuego en el camino? Y el chofer como que se cagaba la risa y le decía: ¿cómo va a haber alguien aquí? Estamos en pleno desierto, afuera de hacer no sé cuántos grados bajo cero, es imposible que haya alguien aquí. Y era cuático. Es cuático. De hecho, la otra historia que tengo, bueno, mi viejo tiene muchas, yo creo que podríamos hacer un libro de ellas. Desgraciadamente ya no está con nosotros para poder detallarnos una y otra nuevamente, pero queda el recuerdo. Es precisamente otro también siendo el auxiliar. Recuerdo que estaban pasando por tiempos bajos y llevaban pocos pasajeros. También él siempre hizo el tramo hacia Arica, hacia el norte. Y la mayoría de las veces que le tocaba trabajar era de noche porque intentaba tomar la mayor cantidad de turnos posible para poder tener casa, que no nos faltara nada. En ese tiempo, de todas maneras, mi hermano mayor está vivo, en realidad. Yo todavía no, parece que no aparecía todavía. Es difícil citar la fecha o el año exacto. Pero cuando él empezó, dentro de las cosas que le pasaron, hubo un periodo en el que tenían pocos pasajeros. Entonces se fiaban muchos de estos conejos, de estas personas que recogían en la mitad de la carretera, en algún paradero, etcétera, porque era plata que finalmente entraba para ellos. Iba con un viejo, un compadre ya experimentado en el bus, y de repente mi papá vislumbra una persona y la ve y le dice al ¿cómo se está el chofer? Bueno, para el bus, bueno, hay una persona que está tomando que quiere tomar el bus, po. Y el chofer se ríe y le dice como: no, bueno, no hay nadie, bueno, paremos el bus, bueno, hay que tomar a esa persona que está ahí, bueno, no hay nadie, en serio, bueno, hay que parar el bus y todo el asunto, ya. Y el viejo le concede y dice: ya, perfecto, paremos el bus, anda a buscar a tu pasajero. Mi papá se baja, estamos hablando de pleno desierto, oscuro, sin ninguna luz ni nada por el estilo, y se pone a buscar al pasajero incluso con linterna. Y no lo encontró en ninguna parte. Y eso que está a metros. Y lo vio. Y él está 100% seguro que lo vio. Y el viejo estaba completamente confiado y le dice: súbete de nuevo, Teobaldo, te voy a contar. ¿Veis lo que hay allá? No.
le dijo mi papá. Un poquito más allá, si tú veis en el día, hay cementerios que son de las salitreras. Aquí nunca voy a pillar a ninguna persona viva. Por aquí. Nunca. Nunca vas a pillar a nadie. Y si veis a alguien aquí que quiere tomar el bus, no le pares. Continúa, weón, andando. Mi viejo aprendió esa lección y nunca le paró a una persona por ahí cerca de los cementerios de algunas salitreras que están por ahí por el norte. Yo me acuerdo, esa es la historia que yo más me acuerdo siempre de las que contaba tu hijo cuando viajaba. Es la Porque, más impactante. claro, porque después, bueno, por ahí para acotar, o sea, para complementar, él decía que el que lo hacía parar era un caballero, un viejito, Uh-huh. que iba vestido con un sombrero Sí, y con una maleta o un bolso grande. sí. Entonces tu viejo decía, pero ¿cómo no le vamos a parar si es un caballero viejito? Y, pues, no podemos ser tan mala onda y además que necesitamos las monedas. Em, Y después, claro, me quedó mucha la idea del chofer viejo ya experimentado que le decía, bueno, estamos en medio del desierto, son las, no sé, 3 de la mañana, ¿tú crees que alguien, un abuelo, te va a hacer parar hasta ahora en medio de la nada? Y que al otro día habían pasado de día por ese lado, y claro, pues se habían encontrado con estos cementerios de salitreras que hay Así en es. camino al norte, y me pareció cuático, muy cuática esa historia. Obviamente me gustaría alguna vez viajar al norte, o sea, por el desierto de noche, pero Yo sé cuático. que en honor a mi viejo algún día lo voy a hacer. Buena historia se sacó tu Sí, viejo, que esté bien donde esté, también lo he echado de menos. sí, Pero se sacó buena historia y siempre me voy a acordar de todas las que nos contó, que sí. eran varias, y eran bien amenos los asados con esas historias, pues me no podía dormir cuando llegué a la casa, llegaba cagado mío, porque tenía una forma de contarlas bien cuática también, se Sí. la compraba toda, me podría haber estado pescando para el huevo y yo se lo hubiera comprado igual. No, él tenía una forma de comunicarse que era única. Era muy de él. Que era una persona que realmente vivió lo que vivió. Sí, yo se la compré toda, siempre. Quiero cerrar ese espacio antes de continuar. Bueno, esto de los pasajeros fantasmas, yo creo que es algo muy general. Se ha visto, hay videos, hay evidencia eh, empírica prácticamente, que es muy difícil de, de falsificar en realidad. Sobre todo hoy en día con toda la tecnología que existe, los autos que andan con cámara en la parte de adelante y que van grabando cosas, etcétera. Por ahí, y de todas maneras, les comento de antemano que nosotros estamos trabajando en un pequeño gran proyecto de una plataforma que no vamos a mencionar, pero que le pusimos por ahí en Instagram por si la quieren buscar, donde vamos a presentar ciertos videos, y hay un video en específico que lo vamos a mostrar en algún momento, el cual corresponde a una cámara de un policía. Y ese de verdad de un policía es como, bueno, realmente cuático. Porque se De un policía topa en otro país, en claramente, otro país, porque acá, claramente. si fuese acá, no le creeríamos mucho. No lo creeríamos mucho en la realidad. Esas cámaras se pierden, o se crean weá, no sé. Son mal utilizadas. Claro. Continuando, quiero hacer algunas menciones de todas maneras, bien cortitas, en relación a estos mitos y leyendas existentes de manera global. Que los vamos a ir viendo poco en poco, vamos a ir sacando unas cuantas conclusiones en la realidad de lo que sabemos, porque son mitos y leyendas, y podría estarme escuchando a lo mejor, no sé, weón, de México, y decir, esta no es la historia de este compadre ni nada por el estilo. Pasamos por el chupacabras. ¿Cómo olvidar el chupacabras? Muy clásico también durante El clásico. los 2000. Sí, weón, Siempre, de ese programa, de ese weón que hablaba de sí, animales. ¿Cómo se no me llama? acuerdo de la ley de la selva. No, Esa bueno. weá, esa weá. Y, y también es un clásico en los noticiarios, como que en cierta época del año los noticiarios tiraban una noticia chupacabra. Claro, claro, pero es bien cuático porque
si bien la supuesta apariencia de este animal o alien o experimento científico estadounidense del que tanto hablan, su modo operandi es bastante común en todos los países. Eh, Succiona prácticamente hasta drenar por completo la sangre de los animales. Ahora, si bien eso probablemente algún animalista podría explicar cómo podría pasar, en su tiempo la prensa a nosotros nos decía de que era prácticamente imposible y que las marcas de dientes que dejaban, que de repente eran dos dientes o de repente eran tres como en un triángulo invertido, eran muy extrañas y no correspondían a la parte mandibular de ningún animal conocido. Sí, por eso te digo, fue acuático durante cierta época, como que ahora como que ya no se pesca mucho, es como que ya pasó, pero me acuerdo que en esos años había como muchas imágenes de chupacabra, Mm, desde un mono que caminaba en dos patas hasta, y que era como muy parecido, no sé, un puca ratón, sí, bueno. hasta un animal más chico, no sé, en verdad, era como muchos. De hecho, había gente que, me acuerdo que en ese programa, no me acuerdo si fue en ese programa, pero como que trajeron al chupacabras. Aquí está, el Claro, mono. sí. Sí, se lo trajeron, se lo trajeron. Sí, sí, yo recuerdo haber visto esa weá y era como medio raro, weón, no sé. Pero después lo dibujaban de otra forma y todo el asunto y era súper cuático. Ya, ese es uno. El chupacabra, weón, no requiere de mayor explicación en la realidad. Chupa cabras, weón. O sea, si no estáis entendiendo chupacabra, no sé. No sé cómo te lo explico. Eh, Hablemos de John Yo, Wick. yo tengo uno. Ah, ya, dale, No dale, sé dale, tíralo. si. Antes de John Wick. John Wick. Em, el hombre polilla. No sé si has escuchado hablar alguna vez del hombre polilla o Sabes que del me lo he mencionado mito. varias veces, weón, y no lo he escuchado nunca, cuéntalo. Ya, el hombre polilla supuestamente es, obviamente como te lo explico, un hombre polilla. Ok, ok. un hombre, un hombre alado, Ujú. que supuestamente eh, aparece en ciertos lugares. Y que se hizo famoso durante la Guerra Fría Ya. porque apareció, su primera aparición entre comillas, Ujú. es la catástrofe de Chernobyl. Ya. Porque se cuenta, o la historia es que el hombre polilla aparece para anunciar ciertas catástrofes que van a ocurrir. Es como un pájaro mal agüero, podríamos decir. Entonces se supone que donde aparece el hombre polilla, algo va a pasar, algo malo. Ya. Entonces como que se hay registros, obviamente, de que se le vio durante o los días anteriores a la catástrofe de Chernobyl, Claro. que ocurrió en Ucrania cuando esta central nuclear tuvo un accidente y finalmente hasta el día de hoy esa weá está llena de radiación y que es inhabitable. Pero tengo una historia Ujú. que es más cercana a mí, que me la contó mi hermano. Eh, Ya. ya. Mi hermano fue hace un par de años al Cajón del Maipo. Fueron a un sector como campestre de camping, pero no un camping de así como los comunes donde uno es como bien concurrido, sino que como una comunidad hippie donde era como poca gente la que llegaba y estaba como bien metido hacia los cerros. Ah, Y ya. fue el año en donde fue el aluvión, el gran aluvión que dejó una más o Mm, menos, murió mucha gente, ya. fue muy fuerte. Entonces mi hermano me comenta que un día estaba con sus amigos en la noche y ellos estaban cerca de una especie de riachuelo, podría decirse, una laguna con una piedra grande, Ya. como una especie de mirador. Entonces me dice que lo vieron todos, un tipo, digamos, alguien parado sobre la piedra. Entonces ellos pensaron que era no sé, una persona que se iba a tirar un piquero a la laguna, pero que en Ya. ese momento el tipo abrió los ojos y tenía una mirada así como unos ojos brillantes muy rojos y voló. Y quedaron todos para la cagada. ¿Qué fue eso? ¿Por qué vimos esto? ¿Qué pasó? Y no se dieron explicación. Ya pasó, vamos a acostarnos. Y al otro día fue el aluvión, po. Mi hermano me contó que era un día muy bonito, que no había ni indicios de que fuera a haber una lluvia potente y que de un momento a otro se nubló, cayó un nubarrón gigante, hubo un aluvión y yo la cagá.
Y con la salvedad que el lugar donde ellos estaban no pasó nada. De Ya. hecho, tuvieron que caminar kilómetros, darse cuenta que estaba la cagada y había mucha gente perdida, que había muchos familiares que andaban con la foto de sus familiares buscándolo. Y fue muy cuático. Y esa historia fue bacán porque la contó y yo quedé alucinado. Dije, oh, eso fue bacán. Como vieron al hombre polilla. Salvó a tu hermano. Podría Sí, decirse. sí. Mira qué bien. Mira qué bien. No tenía idea del hombre polilla. Nunca había escuchado hablar. O sea, te he escuchado hablar mucho de él, pero nunca lo había escuchado la historia. Sí, se supone que su historia es básicamente que predice catástrofes que van a ocurrir porque no sé por qué. Pero el tipo aparece y donde se le ve se supone que va a pasar algo malo en los próximos días. Bueno, qué bueno, qué bueno. Ya. John Wick. ¿Quién ha visto John Wick? Todos hemos visto John Wick. ¿Para La qué estamos con película weas? John Wick, La película John Wick. sí. Claro. A John Wick ¿Qué le ocurre? dicen. A John Wick le dicen el Baba Yaga. Y Baba Yaga precisamente es una leyenda, es una de la mitología eslava. Baba Yaga es como una especie de. Bueno, tiene como muchas formas. Es como una especie de bruja. Tipo con patas de hueso. Algunos en Rusia hablan de ella también con patas de gallina. Que dentro del folclore ruso y dentro de las distintas facetas. Se habla de esta versión del hombre del saco, o también podría decirse de la Llorona, que Baba Yaga es una entidad que secuestra a los niños que se portan mal. Y de ahí se los lleva en un saco y se los come. Y de ahí viene la asociación directa a John Wick, que es esta película, esta franquicia de nuestro querido Keanu Reeves, que lo amamos con todo nuestro corazón, es nuestro Dios todopoderoso, Un buen sujeto. un demasiado buen sujeto, que efectivamente este tipo es como una máquina prácticamente de matar, y se le da el apodo de Vaga Llega porque prácticamente el weón que se le pone enfrente, weón, va a cagar, ¿cachai? Así como puede darse por muerto. Y por último, y vamos a ir cerrando nuestro capítulo, a menos que tú tengáis otro, de todas maneras. No, Tengo dos, de hecho, se me había olvidado uno que surgió así como al último. Y esto fue una pregunta que le hice a mi pareja y me dijo, ¿hay algún mito del asunto? El Joker. Ah, sí, ¿Quién sí. se acuerda de esa estupidez que nosotros hacíamos, weón? Puta que éramos. Yo sé que de verdad, no me voy a salir de toda la seriedad de que intento darle el programa a todo el asunto, pero puta que éramos hueones, weón, de verdad. Sí me acuerdo, hacíamos bailar esto. La leyenda. Hacíamos las mazas de cartas para poder sacar esos monos. Sí, pues weón. La leyenda cuenta de que si tú te cortabas un dedo y colocabas sangre en las cuatro esquinas y gritabas, baila el Joker, baila, el Joker se ponía a bailar y salía el diablo, weón, concha su madre, weón, si es que me da hasta vergüenza decirlo. Fueron buenos tiempos, comprábamos Fueron los mazos de buenos cartas en tiempos. la feria para poder sacar los tokens. Juntábamos lucas para comprarnos los mazos de cartas, weón. Quizás nosotros de Conchalí éramos más hueones que el resto del mundo. A lo mejor no algunos se van a hacer los hueones y a decir, no, nosotros no jugamos al Joker. Pero yo le No, yo preguntaba cacho que a todo el mundo todos. de nuestra edad jugaba esa wea. Sí, todos jugaban ese juego del Joker. De hecho, a mí me gustaría encontrarlo en algún momento. Hay dos cosas que yo tengo pendiente de encontrar que la he estado ubicando, pero por todas las partes de internet, y lo voy a seguir ubicando. Estoy 100% seguro de que alguien en alguna parte hizo una animación de eso, que era bastante buena, era animada, y era súper buena, era en tiempo en el boom de las animaciones Flash. Estamos hablando de Roberto Manfinfla, de todas esas weas. ¿Ya? Chico migraña. Y yo llegué a esa página, desgraciadamente no recuerdo el nombre, llegué a esa página gracias a un compadre que se llama David Firth, que hizo una animación súper, pero súper cuática en relación a un weón esquizofrénico que mataba a la mamá. Y me quedé pegado en esa página, weón, un verano completo. Tanto así que el notebook se me quemó. En pleno verano el notebook se me quemó. Imagínate. Y el más conocido y desconocido dentro de todo lo que es la mitología, la leyenda, sabéis que es increíblemente difícil llevarle el rastro de dónde viene, porque viene de tantas partes y tiene tantas historias de su inicio, que es absolutamente imposible saber
¿De dónde salió la wea? El cabeza de chancho. ¿Verdad? Me acuerdo que durante una época había un programa en el Mega que se La otra llamaba cara El al otro lado del espejo. espejo. La otra cara al espejo. La otra cara del espejo. Sí. Y ahí mostraban, hicieron como una recreación del cabeza de chancho, que era muy, obviamente para la época era muy impactante, pero al día de hoy era muy burdo. Sí. Pero claro, yo creo que en esa época igual creíamos con el cabeza de chancho. Pero ojo que esa historia es buena porque no está enfocada en el cabeza de chancho, sino que está enfocada en una cuestión completamente aparte, pero mezclaron justo la historia del cabeza de chancho en ese capítulo. Mega debería sacar esos capítulos. Estoy completamente de acuerdo con el Cesarito de críticas culeses de que la otra cara del espejo, weón, es una joya que debería estar en alguna parte, weón. Yo cacho de estar en YouTube. No está, po. ¿No? No está. Sí, muy difícil encontrar Yo cacho debería volver, así como, ¿cómo se llama? TVN reestrenó Mea Culpa y El Día Menos Pensado. Y yo no me lo... Ahora hace poco lo estaban dando y lo veía... Era acuático para su época Mea Culpa y Sí. El Día Menos Pensado. Sí. Creo que deberían reestrenar esos viejos capítulos de... ¿Cómo se llama? El otro lado del espejo, la otra cara del espejo. La otra cara del espejo. Córtala, po, weón. La otra cara del espejo. Bueno, lo mismo. A buen entendedor, pocas palabras. El cabeza de chancho. En una persona con cabeza de chancho. Voy a intentar resumirlo en pocos segundos. Lo que he encontrado en internet. Unos dicen que viene desde Valparaíso, otros dicen que viene desde Talagante, otros desde Buin, otros desde Curacaví. Habla de una familia, de una persona que fue un hijo, trajo a su madre y para maldecirlo se le condenó a tener una cabeza de chancho para siempre y desde entonces vagaba por los cerros buscando comida. Y ahí viene lo acuático, o sea, esa es la historia por ahí por Talagante, por Curacaví, por esos sectores, ¿cachai? Por Buin, en la cual cerca de las 3 de la tarde, cuando los lugareños están ahí tomando siesta, estamos hablando de los años 1930, 1940, efectivamente estaba este compadre que llegaba a tocar las puertas y todo el asunto para comerse la comida de los campesinos, o sea, wow. Wow. Y también está la versión de Valparaíso, puerto principal, en la cual se habla de que el cabeza chancho anda de noche, es la cruza entre un humano y un chancho, lo cual me parece grotesco, y anda buscando siempre comida en los basureros y que la gente también en los mismos tiempos, los 30, los 40, dejaba comida afuera para que el cabeza chancho no entrara a comérselos a ellos. Igual en Valparaíso yo cacho que no es muy difícil ver el cabeza de chancho. Yo diría que hay varios cabezas chanchos por ahí. Sí. Valparaíso, lugar donde explotó la mitad de la cuadra y no nos dimos cuenta. Sí. Sí, eso es una buena historia. Es una buena historia. Sí. Algún día la contaremos, pero no tiene nada paranormal. No, solamente una historia de borrachos. Claro. Vamos con el último, que es como nuestro mito local de nuestro barrio. A lo mejor, por eso yo decía, a lo mejor hay gente que también lo ha escuchado o tiene otra parecida, que es el afilador de cuchillo. El afilador de cuchillo es... Para hacer una contextualización de que el afilador de cuchillo es un oficio que igual es viejo, yo diría de hace, no sé, 20 años, donde pasaba un señor con un rústico aparato que generalmente era como una rueda de bicicleta que tenía una especie de lija para afilar cuchillos y que era muy normal que la gente afilara los cuchillos y las tijeras con ese tipo de persona o de oficio. Claro. Y que en nuestro barrio, nosotros vivimos en Conchalí, o vivía ahí en Conchalí, pasaba este señor y tenía una característica, que pasaba con una zampoñita que era de juguete, que vendían en la feria, en los ferias artesanales, era como para niños, y la hacía sonar. Y tiene un sonido muy característico que todo el mundo en esta cuadra lo conoce. Y que pasa hasta el día de hoy. Y es un caballero muy viejo, que pasa con su bastón y todavía hay gente que afila cuchillo. Claro. Pero siempre existió el mito acerca de que cada vez que pasa el afilador de cuchillo mueren 3 personas. Así es. Y lo podemos confirmar que siempre que pasa el afilador de cuchillos se muere gente en esta cuadra.
tengo que decir que desgraciadamente una de las personas que falleció cuando pasó el afilador de cuchillos fue mi papá. Posterior a eso, una vecina de un par de pasajes más allá. Y luego nos enteramos de otro deceso en Parral. En las cercanías de donde vivimos nosotros. Así es. Anteriormente Y anteriormente también murieron 3 personas. Y no pasa siempre. Es como que cada ciertas temporadas pasa el afilador de cuchillo. Y uno escucha que toca su zampoñita. Y es terrible porque, por más que parezca chiste, es verdad. Cada vez que pasa ese señor, muere gente. Mm. Es cuático. Es cuático todo lo que tiene que ver con cómo se con ese tema. Y bueno, no solamente en esta cuadra, yo he hablado con gente que vive un poco más allá de nosotros, en otros lugares, que también lo relacionan, que también pasa del afilador de cuchillo y muere gente. Y también he hablado con gente que lo asocia con los organilleros, con esta persona que mueve la palanquita del organillero y te toca una canción, no sé si los cacháis, Sí. que es muy común, que andan con los chinchineros siempre. Y cuando pasan los organilleros, es como que le atribuyen la misma cualidad que al afilador de cuchillo. Ya. Mira, no, eso no lo tenía. Sí, me lo contó una amiga mi mamá, que también vive por aquí. Pero ella como que le teme al organillero. Que cada vez que pasa el organillero, muere alguien. Entonces la gente se esconde. Por eso nadie les da plata y nadie afila sus cuchillos. Yo nunca he visto a nadie afilando sus cuchillos con él, si te soy bien Sí, sincero. eso es lo cuático, que nunca he visto a nadie. Nunca. Y muy pocas veces uno escucha el sonido, pero muy pocas veces ve a la persona. Yo lo he visto como una vez. Y lo identifiqué como un caballero muy viejo. Bueno, ¿qué se puede decir en la realidad? Los mitos y leyendas van pasando de generación en generación. Son relatos de este tipo, de lo que hemos conversado hoy en día. Cosas raras que pasan, que son en parte ficción, en parte el relato y la parte de la realidad. Y está todo tan mezclado, está todo tan bien unido que finalmente te hace una historia bien fantástica que es poquito difícil, salvo por los testigos, por quienes los cuentan, decir cuánto es verdad y cuánto no. Hay unas más increíbles que otras, hay unas que tienen más evidencias que otras y otras que son derechamente cuentos o invenciones, historias para asustar a los niños, para asustar a los más influenciables. Eso es lo que podemos decir al respecto de los mitos y leyendas. Y sobre todo rescatar la idea de cómo la transmisión oral, la cultura de persona a persona, crea mitos que son globales, no sé si globales, pero amplios, de muchas regiones que tienen un mito parecido, que los va transformando en mitos locales, como ya hemos visto con este Mala Llorona, con el Caleuche, que se puede identificar con alguna leyenda europea, pero también hay mitos locales, muy Claro. de acá, como el que acabamos de contar, el afilador de cuchillo, que no sé si se dará en otra parte que no sea en nuestro barrio, y que es muy cuático el hecho de cómo se ha ido construyendo este miedo al afilador de cuchillo, o estos anuncios en base al afilador de cuchillo, que cada vez que pasa va a morir alguien. Sí. Es cuático decirlo, pero nosotros que hemos vivido en un mismo barrio prácticamente toda nuestra vida, es muy real. Es muy real y no es hueveo. Y es súper difícil de explicarlo, en realidad. Pero quién sabe, en una de esas, alguien que nos está escuchando de otro barrio sepa exactamente lo mismo, haya escuchado el mismo organillero, capacito que sean parecidos, no sé, uno nunca sabe. Eso es lo simpático de todo lo que tiene que ver con la parte territorial y todo lo que tiene que ver con la comunicación, que tenemos actualmente, para transmitir historias de este tipo. Claro, hoy en día, claro, tenemos las redes de comunicación mucho más fluidas que antes. Es mucho más fácil que ciertos mitos se transmitan de lado a lado. Pero para nuestra generación, es decir, nosotros que tenemos 30 años, 31 años, incluso un poquito más chico que nosotros, esto era parte también de nuestra día a día, de nuestra cultura propia,
como tú comentaste, del hacer bailar el Joker, que más de alguna vez lo hicimos, eh, el afilador de cuchillos, que lo hemos visto toda nuestra vida, porque es un caballero que pasa desde que nosotros éramos muy chicos, que son parte de la cultura y del quehacer común de nuestro entorno. Claro. Y bueno, buen Sí, programa interesante, muy interesante, entretenido. entretenido. Ojalá que a todos les haya gustado. En la Sí, realidad claro. lo teníamos muy pendiente. Teníamos por lo menos 2 capítulos pendientes. El de los cementerios y luego el de los relatos nuestros. ¿Ya? Bueno, comentemos un poquito de lo que vamos a hacer ahora, hoy en día. Lo que les comentaba era que estamos trabajando en un canal de YouTube. Estamos trabajando en poder presentarle material gráfico en la cual le podamos explicar ciertas cosas a ustedes. Hoy en día tenemos unos referentes que son más o menos nomás para poder representar ciertas cosas que son paranormales y otros referentes que son bien desconocidos, que son bastante buenos y que presentan buen material. Nosotros queremos tratar de agarrar un poco ese material, explicarlo nosotros en la nuestra, con la misma intención que tenemos del podcast, para ir complementando un poco sobre esto. Y aparte de eso que tenemos presupuestado, lo hemos conversado un par de veces, el traer a gente, a diferentes personas a través de las mismas comunicaciones que nosotros tenemos, que nos vayan contando un poquito de sus historias también. Para nosotros es bien importante nuestro público, que es poco pero es bueno. Nos gusta tener esta Locos pero locos. retroalimentación. Somos pocos pero locos. Este feedback, el cual nos gustaría empezar a tener personas. Ojalá sean famosas. Eh, ojalá tengan hartos seguidores, por favor. Moneticemos esto. Eh, y uno que a mi modo de verlo personal, que va a ser la primera persona entrevistada, y es un honor para mí, va a ser Agustín Oyarzún, que es la persona encargada de Paranormal Austral. Agustín tiene una buena trayectoria de investigaciones paranormales en el sur de Chile, y es por eso que delante les mencionaba de que íbamos a tener algo más sobre el sur, porque él vive en Puerto Montt y él ha participado en ciertos casos. Lo vamos a tener cuando él tenga obviamente disponibilidad para poder hacer esta entrevista, para que nos vaya a contar un poquito de su experiencia y qué es lo que opina él respecto sobre el tema paranormal aquí en Chile. Siendo una pseudociencia, poco menos pesa menos que obviamente la ciencia convencional, obviamente, que tenemos hoy en día, que debiera pesar de alguna forma en estos tiempos, pero no lo hace. Eh, pero no solamente queremos traer profesionales, obviamente, queremos traer espectadores, personas que estén interesadas en contar su relato, su historia. Y para ello queremos invitarlo a que usted, bueno, en el Instagram o en el mismo Gmail que está publicado en el Instagram también, nos cuenten más o menos sobre qué es lo que piensan de nuestro programa. Si nos quieren tirar puteadas, háganlo. No los vamos a devolver las puteadas de vuelta. Tampoco las vamos a leer. Tampoco las vamos a leer. Pero esperamos tener más gente, obviamente, para poder conversar de ciertas cosas. También nos gustaría tener ciertos expertos en algunas materias que ojalá se ofrezcan para poder conversar con nosotros. Agustín es uno de ellos y se ofreció personalmente a participar con nosotros, lo cual es un completo agrado. Nosotros no ganamos nada con esto, todo esto sale de nuestro bolsillo y el podcast esperamos solamente que sea entretenido para ustedes. ¿Cuáles son nuestros siguientes temas? Vamos a tener música también para los Por videos. supuesto, bueno, estamos teniendo Conversaciones con nuestro compositor. No, y hartas colaboraciones, lo cual a mí me parece fantástico en la realidad. Tenemos la colaboración de una nueva imagen para nosotros que le agradecemos a... chucha, se me olvidó el nombre. Talita, me acuerdo que se llama Talita. Que nos facilitó de una manera muy amable que utilizáramos una de sus imágenes que tiene publicada en su Twitter para que nosotros pudiéramos utilizarla para nuestro programa.
Agradecerle también a César Castañeda de... se me olvidó el nombre de la banda. Isla Sorna. Isla Sorna. Y los pueden seguir en Isla Sorna con S. .music en Instagram. Y les vamos a dejar, por supuesto, un link a su single que tienen. Que se llama El Paul. Claro, no sé, eso me acordaba. Que como es esto, se ofreció también a hacernos un ambiente para nosotros, personalizado para nosotros, para poder continuar con este trabajo. Y ese tipo de colaboraciones nosotros lo agradecemos muchísimo, de verdad. Si alguien más quiere hacer colaboraciones, ya sean fotos, videos o historia, estamos 100% dispuestos a escucharlas, leerlas y en algún momento coordinar para que podamos grabar algo. Y tenemos temas pendientes. Tenemos temas pendientes. Sí. ¿Qué tenemos pendiente? Tenemos el tema pendiente de la brujería. Yo participé ayer en un programa, en un en vivo, que tuvo unos cuantos problemas técnicos, pero se escuchó bastante bien, sobre psicofonía. Yo creo que nosotros podríamos hacer uno bastante bueno. Podríamos presentar psicofonía porque obviamente teniendo el podcast es lo mejor que podríamos hacer. Y por supuesto que queremos hacer la entrevista con Agustín Yarzón. O sea, ya tenemos por lo menos 3 programas asegurados de aquí a la siguiente semana. Así que eso, revivimos desde las sombras. Voy a... me van a disculpar un poquito. Voy a cortar la música. Voy a cortar el audio interno atrás. Porque a método de quiero dedicarle unas palabras a mi papá, utilizando este canal. Agradecerle por todas las historias que nos aportó, tanto a ti y a mí, como a todo nuestro grupo de amigos. Nosotros somos un grupo de amigos de hace ya, ¿cuánto? Más de 20 años. Como 28 años, por más ahí. Más o menos. Y mi papá fue una persona que, a pesar de ser bien ogro, para sus cosas, él siempre tuvo brazos abiertos para todos nosotros, para todos nuestros amigos, para todas las personas que llegaban a la casa, y a todos los trató como si fueran un hijo más. Yo estoy muy orgulloso de haber sido su hijo, y espero ojalá que donde esté orgulloso de lo que estamos haciendo. Eso quería decir. Quería despedirme con ese saludo a mi papá, un besito al cielo, o donde estés manejando en alguna carretera, norte al sur, por donde estés. Repartimos tu ceniza en la carretera tal como tú lo deseaste, y creo que de esta forma eres realmente libre. Y eso para mí me genera una sensación de tristeza y satisfacción al mismo tiempo. No sé si tú quieres decir algo. O sea, te le va a extrañar. Yo llegué a tu casa cuando tenía 4 años. 4 años, pues bueno. Más o menos conozco a tu hijo, hoy día tengo 31. Siempre fue un buen tipo. Lo aprendí a conocer desde que era chico, y obviamente siempre fue una persona fascinante en cuanto a las historias que contaba. Como tú dices, siempre fue bien ogro, pero conmigo siempre fue una buena persona. Así que siempre nos agarró a todos para el huevo. Fue su sentido del humor también se agradecía. Sí. Así que donde quiera que esté, no sé dónde estará la gente, que le vaya bien, pues. No, nos encontraremos en algún momento, si no, fue un agrado haberlo conocido. Así que. Y por último, decirle, chiquillos, estamos al alza de contagio. Por favor, de verdad, vacúnense los que puedan, cuídense los que puedan, no salgan, no manden a su hijo a los colegios. Cuídense de verdad, las alzas son importantes, tenemos que tener mucho cuidado, de verdad. Como mensaje sanitario que siempre le entregamos nosotros por nuestra parte, dentro de lo posible, porque sabemos que es imposible vivir en este país de mierda. Cuídense y disfruten a lo suyo.
Nunca saben cuando uno de los suyos se les va así, en un segundo. Lo ven por última vez, quizás entrando a un baño, quizás tomando un Uber, y posteriormente ya no lo ven más. Ojo con eso, disfruten a su familia, disfruten harto a sus seres queridos, y mantengámonos juntos como familia en esto mientras esta weá termina. Para después, cuando termine, comenzar nuevamente desde cero y armar todo. Armar todo desde una mejor perspectiva, de una mejor manera. No acostumbro a dar estos mensajes en la realidad, siempre trato de llevarme en el tema de lo paranormal, pero quiero de verdad que lo sepan. Quiero que de verdad que lo sepan. Perder a un ser querido, ni siquiera por COVID, quiero mencionarlo. Perder a un ser querido en las circunstancias en las que desgraciadamente me pasó a mí, le ha pasado a muchos. Y todos los días son más. Por lo cual, de verdad, si pueden vacunarse, vacúnense. Si pueden cuidarse, cuídense. Usen mascarilla, lávense las manos, distanciamiento dentro de lo posible. Cuídense lo más que puedan. Eso. Nos veremos en los próximos capítulos Próximo capítulo esperamos pronto. darle algún detalle de qué es lo que va a tratar, qué es lo que va a hacer. No sabemos si va a ser la entrevista con Agustín o a lo mejor vamos a sacar un programa antes, porque dependemos obviamente de Agustín. Y muchas gracias por escucharnos esta hora, esta hora de grabación prácticamente. Muchas gracias de verdad a todos y que estén súper bien. Saludos Cristóbal, que esté súper bien Nos también. vemos. Muchas gracias a todos por escucharnos, así que cuídense y nos veremos o escúchennos en las próximas entregas del podcast. Chao. Muchas gracias por todo y buenas noches.